Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de la tarea de la Iglesia en la tierra. 3 tareas fundamentales que tiene la Iglesia de Jesucristo, como es orar, evangelizar y discipular. 3 tareas fundamentales para que la tierra sea bendecida. El tema de hoy, la Iglesia está a favor de la tierra. Todo este planeta Tierra fue creado por Dios con el propósito que todos conocieran de Dios. ¿Cómo conocer al Dios de los cielos? Por medio de la comunicación. Predicar el Evangelio es comunicar. Tenemos una imagen de la Tierra con muchos satélites alrededor. Los satélites son recursos de la comunicación entre ciudades y naciones. Todo ello es conforme a la profecía. Estamos en el siglo XXI, un tiempo de mucha comunicación, de ciudad en ciudad, de nación en nación. Nada de lo que pasa en el planeta Tierra es producto de circunstancias o de casualidades o porque al hombre se le ocurrió. No. La Biblia es la profecía, es la palabra de profecía. Todo lo que está ocurriendo en este presente siglo XXI, Dios lo anunció previamente. Así que Dios usa profetas para anunciar lo que va a venir al futuro. Hoy la voz profética es la iglesia cristiana. Tenemos la revelación de los secretos de Dios a través de la oración. Y lo comunicamos. Es lo que hacemos todo cristiano, comunicar. La palabra comunicación viene precisamente de la tarea que Dios le encomendó a la iglesia. Dios primero estableció a la nación de Israel para comunicar que hay solamente un Dios en todo el planeta Tierra, pero Israel no reconoció a Jesucristo. Entonces apartó a Israel un tiempo y dio nacimiento a la iglesia, hombres y mujeres, judíos y gentiles que estamos en la tierra comunicando que hay un solo Dios, que hay un Dios verdadero, un Dios que bendice ciudades y naciones. Por eso, a través de la comunicación, muchos entenderán de Dios. Estamos evangelizando a través de dar conocimiento de las buenas noticias. Nosotros somos comunicadores de noticias, pero de las buenas noticias, de la noticia de la verdad. Así que por eso todo lo que hoy se usa en los términos para la comunicación del hombre, esto viene de Dios. No hay comunicador que no haya sido llamado por Dios a comunicar. Todo lo que hoy habla el hombre, porque el único ser humano que tiene voz, que tiene habla, somos nosotros precisamente, o sea, el único ser vivo, porque hay seres vivos como los animales, pero los únicos seres vivos que podemos hablar somos nosotros. Razonamiento humano. Así que tenemos que comunicar la verdad, y este es un tiempo para comunicar la verdad porque hay mucha mentira. La mentira de Satanás. Hay un diablo mentiroso que está también comunicando lo que no es verdad. Así que hoy estaremos hablando de el trabajo de la iglesia a favor de la tierra y comenzamos leyendo Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Allí la Biblia habla acerca de orar por la tierra o bendecir la tierra. Todo el planeta Tierra tiene que ser bendecido, tiene que ser comunicado en la verdad de Dios. Por eso Dios ha levantado a profetas en el Antiguo Testamento y ahora Dios levanta la iglesia a comunicar. Veamos lo que dice la Escritura en el versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Allí está entonces las características del tiempo de hoy. Un tiempo donde hay mucha violencia. Hay mucha violencia de muerte, robo,
hay maldad en el Muchos ser humano. afligidos y menesterosos. Sí, estamos viviendo el cumplimiento de la profecía. Ahora, cuando estamos viendo todo ello, ¿qué es lo que debemos hacer para que Dios intervenga en la tierra? Porque Dios está en los cielos. Nosotros los seres humanos en la tierra, la iglesia cristiana está en la tierra. La iglesia está aquí para ver el problema en la tierra, ver todo lo que está sucediendo en ciudades y naciones y comunicarlo a Dios. Y Dios intervendrá en base a la comunicación de la iglesia. Esa comunicación de la tierra al cielo se le llama oración. Lo que la iglesia ore al Padre en el nombre de Jesús sucederá en la tierra. Así que tenemos la función sacerdotal en la tierra y Dios va a intervenir de acuerdo a la oración. ¿Qué pide Dios? Ahora sí, el versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Toda violencia en la tierra, toda maldad, todo pecado trae maldición. La maldición es ausencia de la bendición de Dios. Dios cierra los cielos. Entonces hay desgracia en el planeta Tierra. Dios no quiere la violencia, no quiere la muerte de los que mueren en la tierra. Dios es Dios de vida. Por eso está la iglesia aquí precisamente, número uno, para orar, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de la tierra. Estamos aquí para interceder a favor de la tierra. Estamos aquí para ayudar al ser humano en la tierra. Estamos llevándole el evangelio de Jesucristo, el único que dio la vida a favor de toda la humanidad. Jesucristo es el único que puede reconciliarnos con Dios. A través de la sangre de Jesucristo hay limpieza de todo pecado y el perdón de Dios. Y de esta manera entramos a un discipulado verdadero de ser un hijo de Dios aquí en la tierra hasta la segunda venida de Jesucristo. Cristo prometió regresar. La tarea de la iglesia es orar, es evangelizar, comunicar el evangelio y es discipular. Al tiempo de hoy, siglo XXI, tenemos que usar los medios masivos de la comunicación que Dios ha permitido de acuerdo a la profecía para nuestro tiempo. Los satélites que acabamos de ver son recursos que Dios puso para la comunicación y tenemos que ver la clave de cuándo comienza el desarrollo de la tecnología a los tiempos de hoy. Y la clave está en la nación de Israel. Israel no existía en el siglo XX. Israel había perdido su territorio. Dios castiga a su pueblo Israel quitándole la tierra durante un tiempo debido a que rechazaron a Jesucristo. Cristo vino a la tierra hace 21 siglos, pero Israel, la gran mayoría de judíos, rechazaron a Jesucristo. Por eso vino el juicio. Dios le quitó la tierra prometida. Y durante 1900 años, Israel caminó en la diáspora, caminó sin tierra alguna. Se le conoció como esa diáspora judía, hasta que llegó el siglo XX. 1948, 14 de mayo, se establece la nación de Israel en la tierra prometida. Dios vuelve a traer a su pueblo y a partir que el pueblo de Israel tiene tierra, hoy conocemos dónde está el Estado de Israel. A partir de 1948 empieza un avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología. Así que estamos hablando de tiempos de hace algunos años cercanos, como por ejemplo los satélites. El primer satélite de la comunicación espacial que se lanzó allá al espacio fue Sputnik,
el primer satélite de la Unión Soviética. Empezó la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos. Hoy se ha añadido otra nación a la carrera espacial, China. Tenemos a China, quien está hoy predominando en la comunicación. Tenemos a Rusia y tenemos a China. Todo ello es para comunicar el planeta Tierra. ¿Cuándo fue que se lanzó el primer satélite de la Tierra? Hace 65 años atrás. ¿Cuántos años va a cumplir la fundación de la nación del Estado de Israel? 73 años tenemos ahora. Este año se cumplen ya 74 años que se estableció la nación de Israel. O sea que la generación Baby Boomer es la generación de los acontecimientos proféticos, es la generación que estamos hoy viviendo y analizando todo lo que empezó desde el año 1948. El desarrollo de la ciencia, de la tecnología, en la medicina, en el espacio, en todas las áreas de la necesidad humana, empezó ese desarrollo vertiginoso a partir del establecimiento del Estado de Israel, conforme a la profecía. Jesucristo lo profetizó, está en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. Jesucristo dijo: cuando vean renacer a la higuera, esta generación no pasará. Y vendrán dolores de parto sobre el planeta Tierra. ¿Cuándo comenzaron los dolores de parto? Siglo XX. Ahora estamos en el siglo XXI. Y una mujer embarazada que va a dar a luz sabe que los dolores de parto se van intensificando hasta el alumbramiento. El alumbramiento representa la segunda venida de Cristo, pero los dolores se van a intensificar y no serán los mismos dolores del 2020 al 2021. Por eso necesitamos enseñar de la profecía, tenemos que predicar, comunicar el Evangelio de Jesucristo hoy más que nunca. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza, a tu programa de enseñanza de la profecía. Hoy en día estamos viviendo tiempos muy interesantes con respecto a el cumplimiento de la profecía de Dios y estamos revisando las Sagradas Escrituras. Bueno, al principio dijiste de que Dios nos habla. Es cierto, Dios nos habla a través de su palabra y nos habla de varias formas, pero también el diablo está hablando. Pero la palabra dice que el diablo es mentiroso. Él es padre de mentira, ha mentido desde el principio. Así que tenemos nosotros que saber la verdad. Y la verdad es Jesucristo, que vino a la tierra y dio a conocer a Dios el Padre para que nosotros, dio su vida, para que nosotros a través de la sangre de Cristo pudiéramos acercarnos a Dios el Padre. Y bueno, está la Biblia, que es la palabra de Dios, y vemos que todo lo que la Biblia dice se ha cumplido y se va a cumplir. Así que la única verdad es la verdad de Dios, la que está determinada en la Biblia. Y si ajustamos nuestras vidas conforme a la palabra de Dios, entonces sí andaremos en la verdad y entonces nos daremos cuenta también de lo que es la mentira y lo que el diablo quiere engañarnos. Sí, Jesús nos dio la verdad y parte de la definición de lo que es la iglesia cuando Él dijo: cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré. Y bueno, la iglesia es el agente de Dios aquí en la tierra, es quien tiene el mayor poder y la mayor autoridad aquí en la tierra. Sobre cualquier mundo que esté en la tierra, la iglesia está cualquier arriba. Autoridad, cualquier sí, sobre cualquier gobierno, tanto terrenal como también cualquier autoridad o gobierno del diablo mismo. Por eso el diablo está puesto debajo de los pies de la iglesia, para que la iglesia que está en la roca, que es Cristo Jesús también, permanezcamos en la victoria en Cristo Jesús. Y bueno, por eso la Biblia también nos dice, ¿no?, que aunque el diablo llegue con todo el ímpetu, así como un río, cuando viene con una corriente,
pero dice el Espíritu Santo levantará bandera, y donde el Espíritu Santo levanta bandera, quiere decir que hasta allí llegó el ataque del diablo. Por eso la iglesia está para paralizar los ataques del diablo y despojarlos de nuestros terrenos, de nuestros territorios. Ejercer la autoridad de hacer guerra espiritual. Sí, y entonces por ello la iglesia con Jesucristo hacemos el poder y la autoridad aquí en la iglesia. Porque bueno, Jesús tiene que estar en la iglesia y la iglesia tiene que estar con Jesucristo. Y de esa manera no hay diablo ni demonio que pueda parar la obra de Dios aquí en la tierra. Así es. El Señor Jesucristo también nos dijo, ¿no? Todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Esas son las llaves del reino. También nos delegó su autoridad y su vida resucitada. Así que tenemos todas las armas para vencer aquí en la tierra. Después de la resurrección de Jesucristo, el Señor dio nacimiento a su iglesia. La Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia misma es su cuerpo. Nosotros los cristianos formamos partes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en la tierra. Físicamente, como seres humanos, seres cristianos, estamos en la tierra, pero no nos movemos de acuerdo al razonamiento del humano, sino de acuerdo al razonamiento de Dios, de acuerdo a la guianza dada por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia habla del poder de la resurrección en Cristo que vino a nosotros los cristianos. Por eso la iglesia es el cuerpo resucitado de Cristo. Vayamos a Efesios en el capítulo 1. El Señor Jesucristo está hablando de la resurrección, el poder del Espíritu Santo que le resucitó. Y aquí habla de Jesucristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. La iglesia está tanto en la tierra como en el cielo. ¿Cómo es esto? Bueno, físicamente caminamos aquí en la tierra, pero en el Espíritu nos movemos de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Podemos entrar a la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Así que el cristiano es autoridad espiritual. Tenemos la autoridad espiritual que no lo tiene ninguno aquí en la tierra, a menos que haya creído en Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a darnos un cambio de vida, un nuevo estilo de vida. Cristo no es religión, Él es el poder de vida que venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado. Ahora tenemos nosotros que bendecir el planeta Tierra. Por eso, a través de la iglesia hay oración, hay comunicación de la verdad y hay un discipulado para vivir en victoria aquí en la tierra. En Efesios capítulo 1 está hablando del poder de resurrección, versículos del 19, vamos a leerlo hasta el 23. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí está diciendo la Biblia que el poder de la resurrección estaba en Jesucristo y ese poder vino a la iglesia. Cristo ahora es la cabeza sobre todas las cosas. Todo está sometido a los pies de Jesucristo, el diablo, los demonios, principados, potestades. Y dice el versículo 23, la cual es su cuerpo. Está hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que la plenitud de Cristo. La iglesia es la plenitud del Señor Jesucristo en el planeta Tierra, que todo lo llena en todo. Por eso Jesucristo dio la gran comisión de ir al planeta Tierra, ir a todas las naciones del planeta Tierra a comunicar la verdad,
que Jesucristo derrotó al diablo. Esa es la comunicación. Comunicamos que el diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Cristo resucitó para que fuéramos comunicadores de la victoria de Cristo Jesús. Por eso Jesucristo nos bautiza con su Santo Espíritu. En Hechos 1:8 Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todas las naciones del planeta Tierra, comenzando desde Jerusalén. La Biblia dice allí en el capítulo 2, está hablando de la salvación de los gentiles. Nosotros los gentiles, nosotros los mexicanos somos gentiles, y nuestra familia, nuestro linaje familiar es un linaje de idolatría, de hechicería, de maldiciones. Pero este fue el propósito de Dios: rescatar a los que estaban esclavizados por el diablo y transformarlos en una nueva criatura. Por eso el Evangelio cambia, transforma. Y aquí dice la Biblia que ahora hemos sido nosotros transformados. Vamos a leer el capítulo 2, donde habla de la salvación por gracia y dónde estábamos ubicados como gentiles. ¿Quién nos tenía cautivados como gentiles? Vamos a leer el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero aquí la Biblia está hablando del príncipe de la potestad del aire. Se refiere al diablo. El diablo se mueve en el aire. Por eso los espíritus inmundos son aire. La palabra es aire. Por eso la comunicación se mueve en el aire. Andábamos antes conforme a las corrientes. Estábamos hablando las mentiras del diablo. Éramos comunicadores de las mentiras de Satanás, del engaño del diablo. Por eso estábamos cautivos en las palabras que salían de nuestras bocas, porque dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte está en la boca. O hablamos vida o hablamos muerte. La palabra que sale de la boca de un ser humano marca el destino del ser humano. La persona queda atrapada en lo que dice. Si dice vida, vivirá en la vida. Si dice muerte, estará viviendo en muerte. Por eso aquí dice la Biblia, estaban atrapados por el príncipe de la potestad del aire, dominados en sus pasiones de su carne. Por eso el adulterio, la fornicación, la codicia, la avaricia. Pero Dios tiene misericordia. Sigamos leyendo, José David, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí tenemos la salvación en Jesucristo. No es por nada de lo que hayamos hecho. No es por pertenecer a un sistema religioso. Simplemente porque nos arrepentimos de todo pecado y creímos en Jesucristo. Al que cree, todo le será posible. Fuimos salvos por la gracia de Dios. Dios se acercó, nosotros le creímos, nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo el Salvador. Ahora, esto es importante. Todo cristiano, hombre o mujer, dice la Biblia, el versículo 6,
y juntamente con Él nos resucitó. Habla de la resurrección de Cristo. La iglesia nace en la resurrección de Cristo. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre allá en el cielo. Cristo está reinando. Y todo cristiano, hombre o mujer, debe saber que en el momento que salió de la cautividad, de la potestad del príncipe del aire, de la muerte, y pasó a la vida en Cristo, Cristo lo posicionó a su lado. En el Espíritu Santo, estamos sentados con Jesucristo. Por eso nosotros los cristianos podemos comunicarnos de la tierra al cielo, y desde el cielo estar mirando hacia la tierra. Vemos todo lo que está pasando en el planeta Tierra debido a la visión que tenemos en el Espíritu Santo. Hoy en las universidades hablan de lo que es el enfoque de sistemas. Hablan de ver de lo general a lo particular. Todo esto se enseña en las universidades hoy en día, pero está en la Biblia. Una persona que va a un monte alto, desde la montaña, desde la cúspide de una montaña, puede ver todo lo que está en el valle y tiene una visión territorial muy amplia. Pues bien, si una persona está en el tercer cielo donde está Dios, miren toda la visión que la persona pueda tener. Por eso caminamos en fe, creyendo en lo que hizo Jesucristo por nosotros. Cristo no vino para que nos mantengamos en la tierra en religión alguna. Vino para que caminemos en la libertad que Jesucristo ya nos dio, porque el diablo sigue en la tierra, es el príncipe de la potestad del aire. Él es el que está usando a través de personas contaminadas en la maldad los medios de comunicación, y por eso hoy estamos en un tiempo de mucha mentira. Tenemos que comunicar la verdad. Hay comunicadores de la verdad y comunicadores de la mentira. ¿Cómo saber quién está comunicando la verdad y quién comunicando la mentira? Solamente por el Espíritu Santo. Por eso los satélites, cuando el hombre los creó o los inventó, porque todo es parte del propósito de Dios, todo esto fue por los tiempos proféticos. Eran los tiempos ya de la recta final para la segunda venida de Cristo. Hablo del siglo XX, siglo XXI. Jesucristo está pronto a regresar. Un satélite es un recurso de la comunicación que permite que las personas en la tierra puedan comunicarse de ciudad en ciudad, de nación en nación. Hoy podemos comunicarnos entre los 5 continentes gracias a los satélites que están en la tierra. Así que hay muchos satélites allá en el cielo. Es más, hay hasta un basurero ya de satélites allá arriba. Pero ¿dónde están operando estos satélites? En el primer cielo, que es el cielo que nos corresponde aquí en la tierra, los seres humanos. ¿Dónde está Dios? Dios está en el tercer cielo. Podemos leer lo que enseña las Escrituras en 2 de Corintios. El apóstol Pablo está hablando acerca del tercer cielo. La Biblia entonces nos refiere que si hay un tercer cielo, habrán 2 cielos más. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si un cuerpo... Sí, en el cuerpo o no, no lo sé. Perdón. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Allí está, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Cuando Jesucristo regrese, de acuerdo a lo que hemos enseñado en la profecía de Primera de Tesalonicenses 4:16, la Biblia dice que habrá un arrebatamiento. Seremos arrebatados. ¿Hacia dónde? Hacia el tercer cielo.
Así que hay un tercer cielo, es el trono de Dios, es donde está Dios el Padre y a su diestra su Hijo Jesucristo. Pero acabamos de leer que cuando Cristo resucitó, también todo cristiano, todo hombre pecador que se convierte que se convierte a Cristo, inmediatamente toma su posición con Cristo allá arriba, para ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso es importante orar, porque la oración nos traslada de la tierra al cielo. La oración es para ir hacia el cielo y comunicar los asuntos de la tierra al cielo, porque Dios, para intervenir en la tierra, tiene que haber oración. Todo esto lo estableció Dios en sus leyes, porque la tierra fue creada para el hombre, pero el hombre en su necesidad tiene que clamar a Dios si está en alguna situación crítica viviendo en la tierra. La persona que no es cristiana no puede conocer esta verdad. Todo cristiano ahora sí debe conocer esta verdad gracias al Espíritu Santo y a la Biblia, quien nos va guiando en el conocimiento de todo ello. Por lo tanto, el primer cielo tiene que ver con la atmósfera que nos rodea. Allí están precisamente en el espacio los satélites de la comunicación para ayudarnos aquí en la tierra donde caminamos a comunicarnos a través de la telefonía, a través de todos los medios que hoy conocemos en cuanto a la comunicación. Pero también la Biblia habla de un segundo cielo. Y es allí donde se hace la guerra espiritual. Nosotros hemos hablado de la guerra en el espíritu, no es en la carne, es en el espíritu. Y esa guerra no es contra seres humanos. Dios nos manda amarnos entre nosotros los seres humanos. Jesucristo dijo, aún a sus enemigos tienen que amar porque son seres humanos. Entonces, ¿contra quién es la guerra? La guerra son contra seres espirituales, demonios, principados, potestades, gobernadores que están en las regiones celestes. Todo esto está allí en la Biblia. Por eso estaremos analizando todo ello. Tenemos unos cuadros aquí, vamos rápidamente a ver estos cuadros donde habla cómo entró la muerte a la tierra. La tierra es una tierra que está bajo sentencia de muerte debido al pecado original que cometió Adán. Pero para ello Jesucristo vino hace 21 siglos a resolver el problema de la muerte. Ahora en Jesucristo hay vida eterna, hay un cambio de vida. En Romanos 5:12 dice la Escritura: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A través del pecado entró la muerte entró en Adán, vino la maldición al planeta Tierra y por lo tanto todo ser humano que ha nacido en la tierra desde Adán ha nacido bajo maldición, hasta que vino Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 21 al 23, allí habla de Jesucristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí tenemos las promesas que da Dios en cuanto a la venida de Cristo. Seremos nosotros resucitados junto con Jesucristo cuando Él venga por nosotros. Por eso hemos predicado, la esperanza del cristiano es la resurrección. Necesitamos predicarle a las personas que no conocen de Dios, que no conocen de Jesucristo, que hay esperanza al futuro, hay esperanza después de la muerte. La muerte es un punto transitorio solamente para nuestro destino final.
Y necesitamos saber cómo caminar aquí en la tierra, porque hay un enemigo del hombre. El enemigo no solamente de la iglesia, de todo ser humano. Se llama la serpiente antigua que engañó a Eva. Se le conoce también como Satanás, el diablo, el dragón. Así que debido al pecado entró juicio sobre la tierra. Vino todo lo que hoy hemos conocido a través de las noticias de los desastres naturales. Isaías capítulo 24, versículos 21 al 23, está hablando del castigo. Del 21 al 23. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Aquí está hablando la Biblia de los juicios sobre el planeta Tierra. ¿Por qué causa? Sigamos ahora leyendo Isaías 24 del 17 al 18. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Todo esto lo hemos estado conociendo en los últimos años, en los 3 últimos años, de lo que ha sucedido en el planeta Tierra. Terror, hay terror. El siglo XXI se ha caracterizado por el terrorismo. Terror, del terror el miedo. El que salga del terror entrará al foso, y el que salga del foso caerá en los lazos del diablo. Será atrapado. En la red porque el diablo usa el miedo, usa el terror, terrorismo y miedo para atrapar a las personas. Por eso estamos viendo en este siglo XXI cuántos cristianos dejaron el cristianismo para irse a adorar a otros dioses, a establecer nuevas religiones. Las estadísticas hablan de cómo muchos que antes eran cristianos dejaron de creer. Estamos en los tiempos de la apostasía, estamos en los tiempos del engaño y la mentira. El diablo está trabajando, el diablo no quiere que las personas conozcan la verdad, porque un cristiano conociendo la verdad se convierte en una amenaza para el diablo. Por eso el diablo no quiere tener esa amenaza y está trabajando. Terror, foso y red. Ahora vayamos a el versículo 5 y 6 de Isaías 24, porque dice la Biblia cuál es la causa por la cual tienen que venir todas estas circunstancias, porque el diablo obra donde hay pecado, donde hay maldición por el pecado, el diablo está tomando lugar. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Por eso Jesucristo vino hace 21 siglos atrás. En 1 de Juan 3:8 dice la Biblia, vino a deshacer las obras del diablo. Cuando Cristo resucitó, el diablo había sido derrotado. Cristo dio nacimiento a la iglesia para que la iglesia comunicara la victoria de Cristo sobre el diablo. Por eso la iglesia tiene poder contra el diablo y todos los demonios. La iglesia es la autoridad espiritual aquí en la tierra. Es la iglesia la que puede ayudar a los gobiernos de las naciones en la tierra. Es la iglesia la que puede ayudar a cualquier familia. Es la iglesia la que puede ayudar a cualquier sociedad. La iglesia está aquí para hacer luz y sal en bendición a toda la tierra. Así que debemos saber que todo juicio que está viniendo
es debido al pecado. Vayamos a Isaías 24, 21 al 23, porque la Biblia habla que Dios va a traer juicio al diablo y a todo su gobierno, a todo su ejército. Vendrá el tiempo donde el diablo será eliminado ya. ¿Cuándo suceda? Para esto viene Jesucristo en su segunda venida. Jesucristo viene para ya quitar al diablo. Así que por eso la iglesia está preparando el camino, está preparando el terreno. Mientras estamos en la tierra, estamos echando fuera demonios, estamos poniendo manos sobre los enfermos, liberando a los cautivos, bendiciendo a la gente, porque muchos andan con terror, miedo, que les hace caer en el foso y son atrapados en las redes del enemigo. Por eso dice la Biblia que llegará el tiempo del juicio. Así es. Contra el enemigo. Isaías 24 del 21 al 23. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Y la luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Dios castigará al ejército de los cielos. ¿Cuál ejército? Pues el ejército que tiene el diablo en el segundo cielo. Sí, principados, potestades, gobernadores. Dice, hay todo un sistema de gobierno sobre el planeta Tierra. Está más allá de los satélites que están alrededor de la Tierra. Los satélites están en el primer cielo. Hay un segundo cielo. Está más allá del sol y la luna. Por eso el diablo usa o ha usado al sol y a la luna como un recurso de adoración en el planeta Tierra. ¿Y cuántas sociedades, naciones en la Tierra han adorado al sol, a la luna? Porque el diablo está en el segundo cielo sobre el sol y sobre la luna. Y dice la Biblia que los demonios están detrás del ídolo. Cada ídolo es adorado por los demonios. Detrás están los demonios. Así que detrás están principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Esto es en el segundo cielo. Pues bien, viene el tiempo del juicio sobre ese sistema de gobierno. Dios es Dios de autoridad. La autoridad Dios se la dio al hombre, no al diablo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le dio la autoridad a Adán y a Eva para el planeta Tierra. Pero entró la serpiente antigua, que es el diablo, y en su astucia engañó a Eva, y por el pecado transfirieron todo lo que Dios le dio a Adán y Eva, los recursos de esta tierra, los reinos de esta tierra, al diablo. Entonces vino Jesucristo a arrebatar lo que el hombre perdió. Jesucristo vino para comprar a la humanidad, porque el diablo tenía cautiva toda la humanidad. Éramos esclavos del diablo. Así que había una cautividad a la cual vino Jesucristo y nos compró pagando con su propia sangre. Por eso en Jesucristo ahora somos hijos de Dios, y en Jesucristo tenemos ahora la autoridad sobre el diablo. Jesucristo resucitó, por eso dio la gran comisión para que comunicáramos. Y hoy los medios de comunicación son recursos que usa la iglesia para comunicar de ciudad en ciudad, de nación en nación, que Jesucristo, Él es la respuesta a cualquier problema del hombre en la tierra, porque ya venció al diablo, venció al pecado, venció la muerte. En Jesucristo hay esperanza. Así que por eso predicamos del Cristo resucitado. Y vendrá el tiempo cuando Dios hará juicio. Esto habla ya de la guerra de Armagedón, habla del tiempo de la gran tribulación en la segunda venida de Cristo, y está profetizado
Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, en el segundo cielo, y a los reyes de la tierra, aquellos que fueron contaminados por el diablo, aquellos que le siguieron el juego a Satanás, porque el diablo es poder y dominio sobre los reyes aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia que la iglesia tiene que orar por las autoridades, por los presidentes de las naciones, porque el diablo los tiene en la mira. Dice la Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 18, versículo 23, que el diablo engaña a todas las naciones. Es su trabajo, engañar. El diablo es mentiroso. Jesucristo habló de la naturaleza del diablo en Juan 8:44, y el diablo usa la hechicería para dominar a las naciones de la tierra. Hechicería es dominio y control de la mente. Así que en Apocalipsis 18:23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dios está hablando en el libro de Apocalipsis acerca del trabajo de la iglesia en el planeta Tierra por tus hechicerías. Por eso cuando en una ciudad estamos viendo prácticas de hechicería, de brujería, del ocultismo, es el diablo que está trabajando. Y la iglesia tiene que confrontar estos poderes. Dios está diciéndole aquí a Satanás que viene su tiempo de juicio. Así es. Pero vamos a ver otro pasaje donde vemos cómo opera ese poder de hechicería sobre los reyes de la tierra, sobre los presidentes de cada nación. La Biblia habla que ese poder del diablo va a influir en el pensamiento de muchos gobernantes. Vamos a Apocalipsis 16, de los versículos 13 al 14 de Apocalipsis. Todo esto habla del futuro, lo que vendrá, cuando ya la iglesia termine su tarea, termine su trabajo. Entonces Jesucristo va a hacer juicio sobre las naciones incrédulas que no creyeron el Evangelio, y vendrá esta batalla, porque hay personas que dicen Tercera Guerra Mundial. No nos confundamos, tenemos que ir a lo que dice la Biblia. Habla de una batalla de batallas, es la batalla de Armagedón, es la batalla cuando Cristo regresará, y va a regresar con la iglesia que previamente fue levantada al cielo, regresará con Cristo a reinar con Cristo en la tierra. Y dice la Biblia que habrá una guerra en un lugar llamado Armagedón. Pero aquí tenemos la obra del diablo. ¿Cómo será convocadas las naciones a ese lugar de Armagedón que está en Israel? ¿Quién convocará? ¿Quién comunicará? ¿Quién usará los satélites de comunicación para convocar a los presidentes? Hoy estamos viendo las videollamadas de los presidentes, comunicándose un presidente con otro presidente. Bueno, vamos a ver cómo el diablo va a influir aquí. Leamos Apocalipsis 16, del 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí tenemos entonces cómo sucederá la guerra de Armagedón. ¿Puedes seguir leyendo? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Dios los reunirá allí. O sea que el diablo estará convocando a todo su ejército, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. ¿Quiénes en la tierra? Aquellos reyes incrédulos
reyes que no han creído en el Evangelio de Jesucristo, no han creído en Dios. Y por lo tanto, el diablo los convocará. Dice la Biblia que el dragón es el diablo. La bestia es el anticristo y el falso profeta. Serán convocados para ir a la batalla en Armagedón. Será una batalla tanto en lo natural como en lo espiritual. Y dice la Biblia en Apocalipsis cómo será la derrota del diablo, la derrota del anticristo. Primero viene la derrota del anticristo, quien viene siendo o va a ser el hijo del diablo aquí en la tierra, será un personaje aquí en la tierra y después será la derrota del diablo. En Apocalipsis capítulo 19, allí habla de la venida de Jesucristo, capítulo 19, versículo 11. Dice, el jinete del caballo blanco, ¿no? Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14 y los 15. ejércitos celestiales vestidos de lino Ejércitos finísimo. celestiales se refiere a la iglesia cristiana que viene del cielo a la tierra. ¿Por qué está en el cielo? Porque fue arrebatada. Previamente fue el arrebatamiento. Ahora, después de las bodas del Cordero, de la recompensa en el cielo, viene con Jesucristo. Su iglesia. Su iglesia. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vamos a ir al versículo 20. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Aquí Jesucristo está usando su boca no para comunicar el Evangelio, sino para traer juicio. La boca sirve para comer, alimentar el cuerpo, pero también sirve para comunicar la bendición o la maldición. En este caso, Jesucristo viene como Rey de Reyes a establecer su reino y viene a hacer juicio al diablo, al anticristo, al falso profeta y a aquellos ejércitos o aquellas naciones que le siguieron. Por eso dice aquí en el versículo 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, el caballo, y contra su ejército. Pero Jesucristo abrió su boca y los destruyó, solamente con la palabra hablada. La boca era como con una espada en su boca. Así es. Por eso hay poder en la palabra hablada en el nombre de Jesús. Así que el diablo fue, el anticristo ya fue lanzado al lago de fuego. Y después del milenio, dice la Biblia, capítulo 20, versículo 10, el diablo será lanzado también al lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Estamos comunicando la verdad, comunicando vida. Amigo, amiga, solamente tienes que arrepentirte de todo pecado y confesar con tu boca que Jesucristo es tu Señor. Arrepiéntete de todo pecado y empieza a caminar a través del estudio de la Biblia. Ve a una iglesia donde se enseña la Biblia. Hay muchos pastores enseñando la Biblia para que puedas conocer
más de Jesucristo. Pues bien, pues terminamos, agradecemos que hayan estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa. Así es. Dios mediante. Dios les bendiga a todos.